vamos con nuestro primer tema y como les anuncié tenemos a un experto, Mario Prado, abogado y experto financiero. Mario, buenos días, bienvenido a Visionarias. Muchas gracias, Annette, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes y con su audiencia. El gusto de tenerle aquí para que nos pueda orientar sobre este caso. Mire lo que dice la Superintendencia de Bancos, que de acuerdo a las últimas normativas, y quisiera que usted nos explique eso, no tiene ya la obligación de dar seguimiento o investigar a estas entidades, a estas empresas de captación ilegal de dinero. Pero quisiera que me diga, son 73 empresas, ¿cómo proliferan con tanta facilidad? ¿Qué es lo que está facilitando esta situación? Mire, yo creo que el punto central es considerar que solo las instituciones que cuentan con licencia pueden hacer captación de dinero. ¿Cuáles son esas instituciones? Básicamente las instituciones financieras, los bancos, las mutualistas y las instituciones de la economía popular y solidaria, es decir, las cooperativas. También pueden hacer captación de recursos las compañías que están inscritas en el catastro de mercado de valores y que hacen emisión de obligaciones. ¿Cuál es la característica central de que tengan licencia? Que la operación entre el inversionista y el captador es una operación legal. La Superintendencia de Bancos regularmente alerta al público que están apareciendo captadores de dinero que no tienen autorización legal. Y esta decisión de la superintendencia de alertar al público tiene por objeto prevenir que pueden ser víctimas de una estafa. Para que estemos claramente ubicados en el tema, si un inversionista de banca o cooperativa tiene un depósito de ahorro, una cuenta corriente, un certificado de depósito a plazo, tiene el seguro de depósitos. Y el seguro de depósitos es para todos los inversionistas de las instituciones controladas. Tiene un límite de hasta $32,000 para bancos y cooperativas de segmento 1, y para las más pequeñas es menor el seguro de depósitos. Entonces hace bien la superintendencia en alertar. Porque ¿qué es lo que sucede? Las personas que caen en este mundo de captación, yo califico que es una mezcla explosiva entre ignorancia y codicia. Porque nadie en su sano juicio puede entender, puede razonar de que entrega $1,000 a principio de mes y a fin de mes le entregan $2,000. O que a principio de mes le entrega $1,000 y a fin de mes le entregan 200 por intereses, porque esas rentabilidades no existen. ¿Y qué es lo que pasa? Van, entregan su dinero, pierden la cabeza, venden las casas, venden los departamentos, venden los autos, van y entregan a estas captadoras, y después de que sufren la estafa, se dan la vuelta y regresan a ver al Estado y dicen, protéjame, claro. Rescáteme, haga algo, devuélvame. Sí. Entonces vamos analizando poco a poco el tema, porque yo veo que el papel de la superintendencia es un papel reactivo, no es un papel proactivo, es decir, no hay cómo prevenir, sino que ya la superintendencia alerta cuando ya hay la estafa, es decir, cuando ya la captadora ilegal ha captado dinero y ya hay personas que de una u otra manera han contado que están invirtiendo en este tipo de empresas o ya hay estafados. Claro, como es una actividad ilegal, al principio aparece como clandestina. Al aparecer como clandestina, no está a los ojos de la autoridad. ¿Cuál es el momento en el cual se advierte la existencia de estas captadoras? Cuando ya toma cuerpo en el núcleo en donde están trabajando. El hermano le cuenta al primo de que su sobrino invirtió 10,000 y le entregaron 15,000 y empieza el boca a boca. Es lo que se llama la pirámide de Ponzi, ¿no? O sea, es la piramidación. Entonces yo no creo que la reacción de la superintendencia sea reactiva, sino que tan pronto como se toma conocimiento, porque es una actividad ilegal, previene de la existencia. Pero lo importante de la superintendencia es no solo que previene, sino que inmediatamente comunica a la Fiscalía para que la Fiscalía de oficio
haga la investigación porque hay un delito que se llama captación ilegal de dinero. Claro, pero ahí hay dos cosas. La superintendenta lo explicó, encargado, lo explicó ayer en un medio radial, en Radio Centro, precisamente, que pronto vamos a estar juntos, y decía que la superintendencia puede controlar y tiene la obligación de controlar a las entidades legales. Es decir, es sobre las entidades legales sobre las que tiene el control, pero sobre las entidades ilegales evidentemente no tiene control porque es una actividad ilegal. Entonces, este es un punto que tiene que comprender la gente, que pone en riesgo sus recursos, su casa, su carro, como ha dicho en Mario Prado, o van y piden préstamos, también piden préstamos en una institución financiera para ponerla acá y de esos recursos, esos frutos, pagan el préstamo y reciben un dinero también extra para sus gastos. Pero eso no tiene fin. Una pirámide, digamos, ¿cómo funcionan estas pirámides y por qué al principio logran ese boca a boca va rápido, ¿no? Porque al principio pues hay gente que comprueba que entregó 1.000 y recibió 2.000. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de la pirámide? Con la captación que realizo hoy, pago las captaciones que realicé ayer. Entonces, mientras siga corriendo la rueda de la captación, sigo teniendo recursos para pagar a los que capté el día anterior. ¿Cuándo se rompe la rueda? ¿Cuándo se rompe la pirámide? Cuando las autoridades toman control e impiden la realización de estos negocios. Entonces, en ese momento ya no hay captación, ya no hay dinero con qué pagar. Sin embargo, hay que advertir que no solo podemos estar en el caso de la típica piramidación de capital, que con lo que capto hoy pago lo que capté ayer, sino que también puede haber una mezcla con lo que es el lavado de activos. Es decir, que existan actividades ilícitas, actividades ilegales, que quieren lavar el dinero a través de estos esquemas. Entonces hacen las captaciones, esas captaciones pueden bancarizar porque hay una persona que les entrega y así van lavando el dinero. Entonces puede haber una mezcla, puede haber una organización delictiva que es múltiple, la captación ilegal de dinero más el lavado de activos para tratar de lavar el dinero sucio. Justamente hacia allá va la investigación, o esos son algunos de los indicios de las dos captadoras que han sido descubiertas en las últimas semanas. La una, Big Money, digamos, este famoso Don Nasa, que apareció muerto. Ya esos primeros indicios dicen que tal vez estuvo involucrado en temas de lavado de dinero. Esto lo dijo uno de sus guardaespaldas, que además era su hermano, que estaba en temas medio oscuros y que parece, todo eso está investigando la policía y la fiscalía, habría temas de lavado de dinero. Pero aparece esta otra que es Renacer, y en algo en lo que coinciden algunas de las captadoras de dinero es que hay muchos policías y militares involucrados. Y esto ocurrió también con el famoso Notario Cabrera, que fue quizás la primera captadora de dinero así en grande que fue descubierta y que nos hizo darnos cuenta de lo grande y peligroso que puede ser este negocio, riesgoso. ¿Cómo, digamos, de sus conversaciones y análisis, por qué son tan atractivos, digamos, por qué son tan fáciles de convencer policías militares? ¿Por qué las captadoras van y quieren captar ese tipo de cliente? Mire, yo me imagino que policías y militares tienen el acceso a préstamos de las cooperativas que tienen en las respectivas instituciones. Y ahí se genera el círculo, ¿no es cierto?, de que entrego esta semana 1.000 y la siguiente me entregan 900 y la siguiente me entregan 900 y es del boca a boca lo que hace crecer. Claro que en el caso del Notario Cabrera eran policías y militares, se vieron las tomas, la prensa tomó la evidencia de cómo se asaltaban la casa del Notario Cabrera para recuperar el dinero. En esto del alias Don Nasa igual ha sido un tema donde han estado vinculados militares. Renacer parece que también es una organización vinculada con policías, pero obviamente estamos frente a una actividad 100% ilegal, que
cada una de las personas tiene que ser consciente de que va a perder el dinero. Y cuidado, mañana regresen a ver al Estado y digan, devuélvame, sálveme, perdí los ahorros de mi vida. Porque ese es el problema, yo digo, de la ignorancia frente a la codicia. Claro, y aquí, mire, por ejemplo, dice una nota del Diario Expreso, dice al menos 300 policías depositaron dinero en la captadora Big Money. Y en el caso de Renacer también hay un video de 2 policías uniformados que hacen un video agradeciendo a los captadores de dinero por haberles entregado el rendimiento y aparecen contando dinero que está envuelto en fajos de distintas cooperativas, entre ellas la de la Policía Nacional. Entonces ahí viene el siguiente problema, que como piden prestado dinero en las mismas cooperativas, después les estafan y el problema es que después no tienen cómo pagar a esas cooperativas y ya, por ejemplo, en la cooperativa de la policía, el tema del ISPA, digamos, todas estas estructuras financieras alrededor del futuro de los policías se ven muy golpeadas. Desde luego, o sea, aquí estamos frente a un hecho ilegal que debería frenar a todos los ciudadanos, pero la codicia hace que no se frenen, sino que sigan adelante. Usted hace muy bien el análisis, Janet. Si un policía va y se endeuda en $5,000 la cooperativa para operar en estas redes de captación ilegal, luego no recupera el dinero, se queda con una deuda de $5,000 con la cooperativa. Y esa cooperativa, que es legal, que está supervisada, que está controlada, tiene que hacer provisiones para castigar ese crédito que se vuelve incobrable. Claro, y puede entrar en problemas. ¿Cuántas cooperativas hemos visto que también entran en problemas graves por falta de financiamiento, mal manejo, o también porque empiezan a crecer sus carteras de una manera ya descontrolada? Totalmente de acuerdo. Entonces yo creo que aquí la clave está que si la superintendencia alerta, obviamente la superintendencia no puede entrar a controlar, porque no son actividades sujetas a control. Alerta, denuncia. Debería haber una mayor eficiencia en la Fiscalía para promover la erradicación de estas actividades. O sea, si ya se tiene el dato. Ahora, otra cosa que es complicada es todas las promociones que se hacen en redes sociales. Porque en redes sociales es igual usted encuentra una serie de promociones y no solo Renacer de Don NASA, sino que criptomonedas, en donde la tecnología facilita la estafa, porque usted pone la tarjeta de crédito y hace la inversión, y luego le empieza a llegar el retorno por vías raras, y está metido el ciudadano en un problema, seguramente, o de lavado de activos, o de estafa masiva. Entonces, yo sí creo que está bien que la superintendencia alerte. Me parece que alerta tan pronto sabe. No creo que la superintendencia se quede con la información sin hacerla pública, porque es tener una papa caliente que no hay razón para que no la haga pública. Y creo que la actuación de la Fiscalía tiene que ser muy oportuna para atacar estas redes. Ahora, imagínense, hay 73 captadoras que ha denunciado la superintendencia. Sobre la última, sobre Renacer, dice que solamente ha denunciado que existe esta captadora, pero no ha logrado hacer una denuncia completa porque no saben la dirección. Por eso yo digo que están haciendo un papel, pero no es un papel completo porque no le corresponde. Esto ha sido muy claro en ello, ¿no? Están ayudando y contribuyendo, pero no es el papel de la superintendencia el de perseguir o investigar a estas captadoras ilegales. Ahora, quisiera que usted nos dé algunas recomendaciones o alertas sobre cómo identificar el momento en que uno puede estar poniendo en riesgo el dinero. Mire, yo creo que si una persona tiene un excedente de capital y su decisión es hacer una inversión, lo lógico es ir al mercado formal de capitales. O sea, eso es lo lógico, es la mejor recomendación que se puede hacer, es vaya usted al mercado formal de capitales. En el mercado formal de capitales su inversión está protegida, porque bancos, mutualistas, cooperativas,
son entes controlados, son entes que están permanentemente Pero el controlados. rendimiento es muy bajo. El rendimiento es bajo porque la tasa de interés está en función de la demanda del dinero. Pero, bueno, digamos que relativamente, porque justamente hablando sobre este tema, alguien me comentaba que averigüen algunas cooperativas serias, grandes, que están pagando el 10% mensual. A ver, yo no creo que estén pagando el 10% mensual, sino que están pagando el 10% anual, que es distinto. Con la pandemia se produjo un fenómeno en el Ecuador que fue la reducción de las tasas de interés. La tasa activa promedio está en 7 y un poquito más, la tasa pasiva promedio está en 5 y un poquito más. Se redujeron las tasas de interés. ¿Cómo se remunera las captaciones en el sistema financiero formal? Por la necesidad de liquidez que tienen las instituciones. A mayor necesidad de liquidez que tengan, van a pagar mayor interés por la captación. A menor necesidad de liquidez, pagarán menos. En los principios de la pandemia, existieron instituciones financieras que llegaron a pagar hasta el 14% anual. Que era porque había necesidad de liquidez. Luego se ha corregido esta distorsión. La tasa de interés está baja. Y este rato, un indicador de seguridad, de certeza, de certidumbre de la inversión, es comparar el interés que está pagando una institución financiera con la tasa de interés promedio que está el mercado reconociendo. O sea, un indicador de alarma debe ser que me están ofreciendo un interés sustancialmente mayor al promedio del sistema. Ese debería ser un indicador. Porque además, si yo tengo un exceso de capital, de pronto, en lugar de colocar en una inversión financiera, puedo emprender, puedo iniciar un emprendimiento, puedo hacer alguna actividad productiva. Pero el dinero fácil se va. O sea, si yo tengo un exceso de $10,000 y me ofrecen pagar el 10% mensual, que es del 120% anual, yo voy a ponerme realmente debo ponerme en duda de que eso sea realmente realizable. Otra forma de captar dinero es precisamente a través de la criptomoneda. Pero pues hay también cómo diferenciar, cómo poder diferenciar, porque no se puede satanizar. La criptomoneda está, digamos, de lo que estoy leyendo, creciendo a nivel internacional, está volviéndose una moneda importante en algunos sectores financieros, pero claro, son muy pocos los que entienden cómo funciona esto y cómo, digamos, blindarse y tener seguridad antes de decidir poner el dinero e invertir en criptomoneda. ¿Nos puede dar alguna recomendación en ese sentido? A ver, la criptomoneda este rato en el mundo es un signo de interrogación. O sea, es un signo de interrogación. La mejor demostración es el Bitcoin, que llegó a unas cotizaciones enormes y luego se redujo, ha ido perdiendo valor. La criptomoneda está sacudiendo el mercado financiero mundial. Está sacudiendo, al punto que el mismo presidente de los Estados Unidos está planteando que Estados Unidos genere una moneda digital que pueda competir con estas criptomonedas que siguen apareciendo en el mundo, el Bitcoin el más conocido. Pero la criptomoneda ya escapa toda la noción que tenemos de la inversión. Porque a la larga nosotros no sabemos con quién estamos invirtiendo, porque la criptomoneda es un proceso de inversión telemático, digital, en donde juega el factor confianza. En el mundo se está hablando de que el concepto de paraíso fiscal, el lugar en donde se depositan los recursos opacos, ya va a desaparecer, porque va a ser reemplazado por las criptomonedas. Porque la criptomoneda es de difícil trazabilidad, mientras que el paraíso fiscal, con toda la normativa que existe en el mundo de transparencia,
ya se convierte en transacciones trazables. Entonces, cuando hablamos de la criptomoneda, de pronto estamos hablando de un tema distinto a la captación ilegal de dinero, que puede también estar dentro del concepto de una estafa masiva, pero que estamos hablando de una nueva forma de generación y mantención de riqueza. La criptomoneda es el gran misterio que tiene el mundo ahora. Usted ve la República de El Salvador, le puso como moneda de libre circulación y poder liberatorio al Bitcoin en El Salvador, país dolarizado, y le puso el Bitcoin y se pueden hacer transacciones en Bitcoin. Y el resultado, hasta ahora nadie se atreve a medir y nadie se atreve a calificar como pésimo o como excelente, porque es un avance cualitativo en el mundo respecto al manejo del dinero. Quisiera pasarme a otro tema porque, digamos, usted me ha puesto en mi cabeza lo siguiente, y es, usted dice ya van a desaparecer los paraísos fiscales y podría empezar a manejarse el dinero oscuro, el lavado o también el dinero legal a través de este dinero electrónico, ¿no? Pero, ¿cuál es su criterio? ¿Por qué ahora que estamos viendo que Glass salió de la cárcel, sale de la cárcel pero no devuelve un solo centavo de lo que se le acusó que se robó, y lo mismo todos los otros que están presos ahora y los que están también por los techos? ¿Por qué es tan difícil encontrar el dinero que se roban, por ejemplo, en el Estado? Yo creo que la pregunta es compleja en la medida en que, a pesar de que el mundo ha avanzado en sistemas de transparencia fiscal, tenemos el Foro Global de Transparencia Fiscal, que agrupa a 160 países que están obligados a dar información que solicite cada uno de los países miembros. De esos 160 países, seguramente 120, 125 están dando información automática de cuentas financieras. O sea, hay un esquema de transparencia. Lastimosamente, no todos los países del mundo están dentro del sistema de transparencia. Hay bancos rusos, de Bielorrusia, de Irak, de Corea, que no están en este esquema. De China también. De la China, desde luego, que no están dentro de este esquema. La capacidad de procesamiento que es prácticamente ahora ilimitada. Todas las transacciones son trazables. Yo leía, con propósito de este análisis de la transparencia fiscal, más o menos un 75-80% de todas las transacciones financieras que se hacen en el mundo son trazables porque pasan por sistemas que están completa y absolutamente interconectados en el mundo. El SWIFT es uno de ellos. Pero claro, hay transacciones que no pasan por este sistema que ya se ha vuelto universal. Y esa es una de las razones por las cuales no se puede combatir al 100%, no se pueden encontrar estos dineros de la corrupción. Sin embargo, yo creo que hay avances significativos. Si usted ve la asistencia penal internacional que da Estados Unidos al Ecuador en los sonados casos que se tramitan ahora, es una asistencia penal internacional completa, en donde usted ve la información que provee la autoridad americana a los fiscales ecuatorianos y usted termina, si no había concluido antes, concluye ahora que la frase bíblica de que no hay nada oculto bajo el sol es cierto. Pero allá también están algunos ecuatorianos presos y nada de la plata para acá. A ver, algún dinero se queda allá también. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el sistema americano el dinero que incautan a los involucrados en delitos sirve para pagar las costas del juicio en Estados Unidos. De hecho, se ha conocido de varios casos en donde Petroecuador ha ido ante los jueces americanos y ha dicho, deme ese dinero incautado porque le pertenece a Petroecuador. Y las autoridades americanas han dicho, si Petroecuador es parte del esquema de corrupción, pues no me venga a pedir eso. Pero, por ejemplo, en el caso ISPOL,
En el caso ISPOL, ISPOL se ha presentado como víctima ante las autoridades americanas. Y al haberse presentado como víctima ante las autoridades americanas, podrá encontrarse un camino para que se reconozca. En el caso del excontralor Pollitt, hay una sentencia ejecutoriada en el Ecuador que le ordena pagar una indemnización al Estado ecuatoriano, y me imagino que el Procurador General del Estado irá ante las autoridades americanas y querrá hacer valer esa sentencia. Ya las autoridades americanas no podrán decir si el Ecuador también era parte de esa trama, si es que ya está una sentencia que está condenando al pago del resarcimiento por el delito cometido. Muchísimas gracias, Mario, por orientarnos en este tema que pues está en vigencia nuevamente, lamentablemente está en vigencia. Parece que no aprendemos, porque este tipo de situaciones antes no había alguna captación ilegal, pero yo me acuerdo en la época de la crisis bancaria, cuando caímos todos en la crisis bancaria, mucha gente estaba acostumbrada a no producir el dinero, a no invertir el dinero, sino a ponerlo a engordarse en los bancos y a recibir y vivir de unas pensiones que los bancos en esa época de manera legal entregaban, pero también de una manera también como llena de ilusión, ¿no? Finalmente los bancos se cayeron y hasta ahí llegó toda la plata, pero de muchos. Y esa costumbre de querer vivir de los intereses como que se quedó en la mente de los ecuatorianos. No sé si estoy equivocada o usted, porque somos extremadamente, pero nos persuaden fácilmente a caer en esto del dinero fácil. Me parece que tenemos una actitud rentista frente a la vida. Ante la disyuntiva de ser emprendedor o ser rentista, optamos por ser rentistas. Esa creo que es una actitud colectiva. Cuando lo lógico sería que busquemos un emprendimiento. Hay tantas actividades en las cuales se puede emprender. Pero claro, el problema es, usted hace referencia a la crisis bancaria de finales de los 90. ¿Cuál era la característica? Unas instituciones financieras completamente descontroladas por parte de la Superintendencia de Bancos, que hubo que hacer una auditoría internacional a todos los bancos para saber la verdadera situación de los bancos, porque para la superintendencia de bancos todos los bancos estaban bien. Entonces, esto ha cambiado. La Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, hacen un trabajo que se ve en las páginas web de estas instituciones, balances mensuales de las acciones controladas, uno puede ver, uno puede analizar. Pero claro, el afán del dinero fácil, ir a entregar mi capital para ganarme 90% de una semana, ya es una mezcla de ignorancia con codicia. Quizás la recomendación final aquí de las palabras y conclusión que saco de esta entrevista es que siempre tenemos que recordar, a mayor interés, mayor el riesgo. A mayor interés, mientras más interés te pagan, más riesgo corre tu dinero. Esa debe ser una señal para pensarlo bien antes de poner todos tus recursos, tus ahorros o endeudarte en otra entidad bancaria para poner el dinero a rendir en estas captadoras ilegales que tarde o temprano terminan cayéndose, terminan robándose el dinero, terminan fugándose con el dinero los organizadores, tantas cosas que hemos visto que han pasado y en donde tanta gente finalmente termina pues sufriendo las consecuencias de esta imprudencia, de esta mala decisión al creer que uno puede obtener dinero fácil. Dinero fácil, como dijo Mario, lo que rápido viene, rápido se, lo que fácil viene, fácil se va. Esa es una norma universal ya muy comprobada. Pero el problema también es esta crisis económica que nos afecta a todos y vemos cómo multiplicar el dinero o ver cómo podemos mejorar nuestra situación.